seguir trabajando con los textos. En esta ocasión veremos cómo funciona un texto de punto y un texto de párrafo. Vamos a ver la diferencia. En el primero el texto es escalable y en el segundo el texto fluye dentro de la caja del párrafo. Vamos a ver con un ejemplo cómo podemos editar estos dos distintos tipos de texto. Vamos a crear un documento nuevo y vamos a agregar en él un párrafo. Vamos a crear una caja. Recordemos que para crear un párrafo necesito usar la primera herramienta. Dibujamos un rectángulo y de manera automática se agrega texto falso o texto simulado. Le vamos a dar un tamaño mayor, probablemente otra tipografía. Vamos a buscar otra fuente. Bien, y vamos a duplicar el texto para tener dos cajas iguales. Con la tecla Alt arrastramos la caja y tenemos entonces un duplicado de la caja. En esta clase estamos revisando cómo funciona el texto de punto y el texto de párrafo. Vamos a acercarnos al primero. Normalmente con la herramienta de selección tomamos el punto de ancla que se encuentra en una de las esquinas, arrastramos de él y el texto que está en el interior del párrafo debiera fluir de forma natural, es decir, se adapta al nuevo ancho de la caja del párrafo, más angosto o más amplio, más ancho o más delgado, dependiendo cómo quiera realizar la nueva caja. Bien. Al costado derecho de esta ventana o caja de párrafo vamos a encontrar un icono que es un punto. Si hacemos un par de clics vamos a transformar, vamos a hacer un clic, en texto de punto, es decir, ahora cuando arrastro el mismo punto de ancla de la esquina, el texto ya no fluye, sino que queda congelado y al realizar este tipo de operación lo que estoy haciendo es escalar el tamaño del texto. Si lo comparamos con el texto original, el texto se escala, se puede reducir o se puede ampliar, queda completamente congelado, ya no fluye dentro de la caja, lo cual puede ser un beneficio en algunos casos o un problema dependiendo del punto de vista que veamos en algún tipo de trabajo. De preferencia yo trato de no usar este tipo de transformación del texto porque estoy haciendo escalando un texto y le estoy cambiando las propiedades. Puede ser que el texto me quede así y ya está deformado o me quede muy ancho o muy junto, muy reducido, muy estirado. Dependiendo de cómo escale, voy a hacer una deformación del texto y ya no sería el mismo texto original que tenía al inicio. Para quitar la opción de texto de punto, volvemos al mismo icono, hacemos un par de clics y lo volvemos, deberíamos volverlo texto, a ver. Ahora sí, ahora el texto normal dentro del párrafo y el texto debiera fluir. El problema es que el texto ya está deformado, no es igual al texto que comencé. Este es el texto original, lo dejé acá para poder hacer una comparación. Nos vamos a acercar y el texto que fue manipulado como texto de punto ya no se ve igual, de hecho cambió su tamaño. Así que hay que tener algo de cuidado solamente con este tipo de transformación de la fuente a convertir a texto de punto. Recordemos, hacemos dos clics en el icono o el punto que está al costado derecho y ahora al deformar la caja el texto se congela y lo que cambia es su tamaño. Para regresarlo a la normalidad volvemos a hacer un par de clics en el mismo icono y ahora nuevamente el texto debiera fluir dentro de la caja del párrafo. Vamos a revisar nuevamente. Vamos a reducir el ancho y el texto fluye. Se adapta a este nuevo ancho. Pero cambió, digamos, la diagramación, se deformó el texto y ha cambiado algunas de sus propiedades importantes. Entonces, texto de punto y el texto de párrafo que tenemos acá abajo, que sería el original. Este no le he hecho nada, no he tocado esa herramienta para nada. Si distribuimos esta caja, si tomamos su esquina, su punto de ancla y arrastramos, vamos a ver que el texto fluye con normalidad y no tengo ningún tipo de inconveniente. Vamos a ver si el primer texto queda igual que el primero al momento de hacer una caja. De hecho, algunos textos se han cortados. Hay un espacio medio
podemos ir con una especie de aparte, y el texto bajó una segunda línea y deja un espacio vacío, algo que no ocurre con el primer texto. Recordemos que si reducimos del punto de ancla de la esquina, el texto normalmente debería fluir. Entonces el texto de párrafo fluye cuando modificamos el ancho de la caja, mientras el texto de punto, cuando marcamos el punto del costado derecho, el texto sería escalable, cambia su proporción y tamaño. Hemos aprendido mucho más acerca de los párrafos. Existe una propiedad distinta, nueva, que me permite cambiar las propiedades de un párrafo a texto de punto. En este caso, el texto de punto es escalable, es decir, cambia su proporción y tamaño, se congela, y al momento de cambiar la proporción de la caja del párrafo, vamos a sufrir algunas alteraciones con respecto a al tamaño y a la proporción del texto. Es probable que se vea distinto luego. Sin embargo, si mantenemos siempre el texto de párrafo no debiera sufrir ningún tipo de modificación en su proporción, se mantiene siempre igual, y podemos cambiar el ancho del párrafo, de la caja que contiene, y el texto normalmente debiera fluir en su interior y acomodarse al nuevo ancho de la caja. Temas muy interesantes al momento de trabajar diseño editorial. El diseño editorial, recuerden que es todo tipo de publicaciones donde requiero mucho párrafo, mucho texto. Una pequeña revista, un pequeño folleto es lo que le llamamos diseño editorial.